Teleimpacto, lo que necesitas saber. El territorio de la República, les habla Leopoldo Espellananita, y hoy Agenda Nacional va a enfocar el tema de Punta Catalina, que es una decisión importante para el país desde el punto de vista energético. Se ha convertido ahora en un centro de atención política por el problema de la corrupción que se ha puesto en evidencia, que rodeaba todas las operaciones internacionales de Odebrecht, que fue escogida como una de las empresas puntuales en la construcción de ese centro de energía, y que desde luego tiene toda una serie de ponderaciones, como su emplazamiento, si debió ser ahí y no en otro sitio, si las características del insumo que va a necesitar para generar energía, que es el carbón, es el apropiado, y en definitiva si debemos terminar la instalación con el proyecto original y con los contratistas originales. Desde luego, es evidente que Odebrecht no va a poder participar en la fase final en que está ya el complejo de Punta Catalina, porque hay demasiadas evidencias comprobadas y admisiones de la propia empresa como para que no sea la decisión que está pendiente, pero que es casi obvio que será la de que Odebrecht no debe terminar el complejo de Punta Catalina. Pero si hay alguien que puede hablar con autoridad sobre eso, en todos sus aspectos técnicos, lo que hemos traído hoy, que es el ingeniero Moreno Samuel. Azulí. ¿Cómo está? Encantado de estar por aquí. Sí, hacía días que no venía a darnos un poco de luz, porque ese es el negocio tuyo, dar luz. Hay otros que dan apagones, ¿no? El tema es el siguiente: ¿debemos terminar o no Punta Catalina? Y si lo debemos terminar, ¿bajo qué condiciones debemos hacerlo? Bien, o sea, yo entiendo, siempre he estado de acuerdo con que se termine ese proyecto. De hecho, lo que menciono siempre es que de acuerdo a la planificación que se tenía en la antigua, o sea, en la antigua no, en la CDE, siempre daba que se tenía que instalar plantas de ese tipo, a carbón, y en capacidad que era por lo menos 1200 megavatios, y proyectar hasta el 2016 instalar hasta 2100 megavatios. O sea, ya los otros megavatios a partir de los 1200 podían haber alternativas tecnológicas diferentes a la de la actual central de Punta Catalina, que es a carbón, o sea, normal, o sea, y de presión subcrítica por el tamaño de las unidades. Son unidades pequeñas, son unidades, cualquier unidad que tenga menos de 600 megavatios, una unidad, ¿verdad? Y esta es una central con 2 unidades de 300 y tanto. O sea, perdona que te interrumpa, para que los amables televidentes que nos siguen nos puedan seguir también en el tema. Que Punta Catalina no cierra el expediente de las necesidades energéticas de la nación. Claro que no. Nos da un avance. Sí es vamos a decir, un aporte significativo, o sea, pero no es el único aporte que ha debido hacerse. Por eso, dentro de todas estas discusiones que existen sobre el tema de la planta de Punta Catalina, lo primero que hemos dicho siempre es que no nos gusta la ubicación, porque la primera central importante
se planificó para la zona norte porque es donde está el mayor déficit de generación y no en la zona sur. Y para evitar estar moviendo energía a través de las redes, porque evidentemente hay una pérdida. Después podríamos hablar un poco de hacia dónde va el mundo, que es la generación distribuida, ¿verdad? Y básicamente se sustenta en ese mismo concepto. La segunda unidad de las dos que se habían proyectado en aquel entonces, que sumaban 1200 megavatios en términos brutos, o sea, era justamente en la zona sur, pero no la primera. O sea, pero de todas maneras, cuando comenzó a construirse en la zona sur, yo dije, bueno, como quiera, es importante que se construya. Nos gustaba más otra ubicación, que era mucho más conveniente por razones hasta de seguridad de la planta y de medioambientales, que donde se construyó, pero hubo un marcado interés de que se construyera en ese sitio específicamente y no en otro. ¿Jugó un papel ahí el hecho de que esos terrenos son del grupo Vicini? Posible que sí, muy probablemente que sí, porque incluso fueron hasta ofrecidos. Lo curioso es que generalmente cuando se construyen este tipo de instalaciones, cuando la va a hacer el gobierno, siempre se declaran de utilidad pública los terrenos y de alguna manera u otra se negocia la adquisición, que no valían tanto. Valor tal vez tienen ahora, ¿verdad? Se le ha dado valor, no, sobre todo porque desde el principio había como una indecisión del gobierno de si eso se iba a hacer en manos del gobierno, si se iba a dar participación o a entregar al sector privado. Y en ese juego de que sí, que no, y además yo recuerdo que en esa época inicial el gobierno hasta pidió casi excusa por el hecho de estar interviniendo directamente en porque acuérdense que rompió un paradigma de los gobiernos anteriores que decían que el Estado no podía participar en generación térmica, que solamente podía participar en la generación hidroeléctrica, y romper ese paradigma que creó mucho ruido dentro de lo que era el status quo ya establecido a partir del proceso de capitalización. Más sin embargo, se supone que, y sigue siendo así por ley, que el servicio de electricidad es un servicio de utilidad pública y por lo tanto es responsabilidad del gobierno garantizar que eso se cumpla así, y deberíamos poder dar plena suministro, 100%, cubrir 100% la demanda, y nunca lo hemos hecho. Siempre hay una parte que no se cubre y hay una tendencia a cortar la demanda y regular incluso frecuencia y voltaje sobre la base de sacar demanda y no agregar generación, como se hace en todos los países del mundo, excepto la República Dominicana, que tiene esa singularidad en cuanto a la operación de su sistema eléctrico. Trabaja siempre lo que llamamos en condiciones de emergencia, yo saco carga en lugar de entrar generación. Por eso están los apagones diarios. Los apagones diarios que son frecuentes en los circuitos que no son 24 horas y los pequeños cortes que se dan en los circuitos que son 24 horas, que muchas veces o porque simplemente se dispara el circuito o lo disparan para resolver transitoriamente un problema de voltaje y frecuencia en la zona. O sea, eso es muy frecuente. Entonces, volviendo al asunto, sí era pertinente la construcción de una central de ese tipo de tecnología, pero no es tampoco la solución única al problema de la energía en la República Dominicana, porque incluso la demanda crece entre 130 y 150 megavatios anuales y no tenemos suficiente capacidad en proyectos para cubrir la demanda del país. Y mirando un poco hacia el futuro, parece que el futuro del petróleo sigue incierto. Oye, indiscutiblemente que hay muchos temas relacionados a la energía que son, vamos a decir, inciertos en cuanto al futuro se refiere. O sea, evidentemente va a haber un auge de las energías renovables, pero dentro de lo que yo le llamo la racionalidad económica, no simplemente por un deseo de las personas de usar o no y de los países de usar o no un tipo de energía o otra. La racionalidad económica siempre está ahí, aún se sume el tema de los que son colaterales,
Es decir, que usted tiene que considerar el efecto medioambiental en todas las soluciones y ponerle un valor a ese efecto sobre el medio ambiente, a ver si pasa o no tal o cual tecnología. Todavía está en discusión algunos temas que tienen que ver con el calentamiento global y los orígenes reales de esto, y por eso es que hay muchas opiniones. Cuando usted va a un congreso o demás que tratan estos tipos de temas, usted va a ver que hay muchas opiniones y también en algunos casos se excluyen a los que tienen opiniones contrarias, porque estamos acostumbrados nada más que a oír a los que tienen opiniones parecidas a las nuestras. Entonces, se excluye deliberadamente. O sea, No, como hubo un evento, por ejemplo, en la UAS, y yo me enteré después que pasó, entonces porque me enviaron un correo, yo le reclamé, no, que habían llegado a la invitación, pero que se la habían enviado a la Facultad de Ingeniería y bueno, pero a mí no me dijeron. Pero ahora usted sabe cuál es mi correo, fue lo que yo le dije a la persona. sí. ¿Por qué no me enviaste la invitación Sí, directamente a mí? porque, Y ahora me envía eso, porque posiblemente si yo hubiese participado en ese evento, hubiese hecho muchas observaciones a los planteamientos ahí que se dieron como absolutos. Pero es que del otro lado, Ujú. de la eficiencia energética, bien entendida en términos de que haya suficiente energética a un precio razonable, están intereses que están haciendo de la energía un gran negocio. Sí, claro, evidentemente que Y sí. están amparados por la sombrilla de Y la acuérdese política económica que neoliberal. se juega a la obsolescencia prematura de las tecnologías para inducir el consumo. Y evidentemente inducir el consumo significa venta de productos de ciertos países que son los que casi todos los que están produciendo esas tecnologías. Y el resto de los países lo que haría es comprar esas tecnologías. O sea que acelerar la obsolescencia de las tecnologías le conviene a los que producen tecnologías de punta. O sea, y el resto del mundo lo que hace es simplemente hacerlo más ricos. Lo que nos lleva a que no podemos estar sin una planificación a mediano y largo plazo. Evidentemente, que eso, y más en un sector no como el eléctrico. Seguir improvisando. Un sistema eléctrico no se improvisa, tiene que basarse todo en planificación a largo plazo. O sea, se planifican periodos de 20 años mínimo para los sistemas eléctricos en todo el mundo. A mí me preocupa mucho la falta de control que existe, la falta de planificación que existe en términos de desarrollo urbano y territorial del país. Existe en el Congreso una ley de planificación y de ordenamiento territorial. Eso se necesita, pero yo pude hojear, no voy a decir que estudié el proyecto, y tengo la convicción de que eso no va, ese proyecto como está, no va a resolver lo que el país necesita. Nosotros en este momento acabamos de ver cómo el gobierno acaba de anunciar que va a proseguir lo que se inició ya con la nueva Barquita, que de acuerdo a la opinión que hemos vertido públicamente es un camino totalmente equivocado, porque es la expresión en la vieja Barquita del proceso migratorio rural urbano, donde todo el ámbito rural del país que se siente desamparado y olvidado por los gobiernos dominicanos, tienden a irse entonces a las ciudades y ocupan entonces los espacios de alto riesgo. En lugar de fomentar eso, construyéndole entonces habitaciones, que es la nueva Barquita, que por cierto tú fuiste que me llevaste a conocerla. Ahora veo anunciado una inversión de miles de millones de pesos para otra zona que sigue el modelo de estimular la migración rural urbana, porque se le está diciendo al que está en el campo, mire, si usted viene a la ciudad, usted puede encontrar un apartamento, una vivienda, en lugar de llevarle una oferta, mire, ¿de dónde usted vino? Nosotros vamos a construirle allá una casa decente, le vamos a fomentar un programa de cultivo de lo que usted tenía ahí,
y se lo vamos a financiar en términos Bueno, adecuados. todo eso es falta de planificación. Tratar de revertir el proceso en lugar de acentuarlo. Y claro, si estamos tan perdidos en el espacio con relación a dónde va a estar la demanda, va a ser totalmente imprevisible. Bueno, porque parte de y cuánto va a ser la demanda de la energía a mediano y largo por ahí plazo. es que debe de comenzar todo el proceso de planificación, o sea, hacer unos pronósticos de la demanda por zona para de esta manera poder definir dónde van a estar las centrales, qué tipo de enlace entre las centrales se va a hacer, y viene todo un tema nuevo, o sea, que es de generación distribuida, o sea, que evidentemente también tiene que contemplarse más que nada para el caso de las energías renovables, o sea, que lo que se pretende es un autoabastecimiento de energía hasta donde se pueda, en el mismo punto donde se consume la energía, más que granjas o sea, solares, evitar la pérdida que significa de trasladar transmisión. energía Exacto, eso, a largos sí. trechos. Exacto, entonces eso es. Pero volviendo sobre el tema de Punta Catalina, o sea, está el tema de los terrenos, está el tema medioambiental, está el tema de la pertinencia o no de la tecnología, y yo creo que eso lo que se ha debido es tratar de seriedad, de técnica y profesional, y se ha creado realmente como un caos informativo, o sea, con relación a estos temas. Hay un orden lógico de los proyectos que precisamente por eso es que insistimos siempre en lo que es la planificación. No se habla de la Quisqueya 1 y Quisqueya 2 que se instalaron ahí simplemente porque le convenía a una empresa, o sea, pero que no era desde el punto de vista de necesidad nacional construirla en ese punto específico donde ya había un excedente de generación. No se habla de que si esa era la tecnología más adecuada o no. No se habla si hubo un proceso de licitación o no, porque se trataba una de ellas de una empresa mixta, y nadie habla de eso porque resulta y viene al caso de que hay un sesgo en cuanto a lo que es las opiniones sobre estos temas. Un sesgo que tiene que ver mucho con los temas de intereses y de política, pero realmente no desde el punto de vista de lo que es una buena planificación de un sistema eléctrico. Y debemos ver hacia dónde marcha el mundo con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero tú mencionaste ahorita un término que yo creo que es clave. Calificaste la energía como de utilidad pública. Exacto, y por eso es que ¿Está definido eso así? Está definido así, o sea, y todavía sigue siendo eso. No solo en República Dominicana, sino en otros países también. Ahora digo, cuando tú dices que está definido, te refieres a la ley que lo declaró servicio de utilidad pública. Y todavía, y también no solamente pero no se está llevando a cabo. No solamente la electricidad. No, o sea, hay otros servicios que son de utilidad pública. Pero digo, eso también no se está ejecutando así. O sea, no se ejecutó desde la capitalización. Porque se partió de que no era un servicio de utilidad pública para hacer lo que se hizo, ¿no? Bueno, porque se vio el tema de la energía eléctrica como una simple mercancía, o sea, puramente ligada a la oferta y la demanda, y se dejó toda la planificación ligada a la oferta y la demanda. En el único país del mundo que eso es así también es en República Dominicana, porque ni en Estados Unidos es así, ni tampoco en la Unión Europea, ni en Japón, ni en Corea, ni en ninguna parte del mundo es así. Pero bueno, sí, tenemos algunas singularidades. Por eso entonces tenemos un singular problema, ¿verdad? Sí, un singular problema. O sea, en todo esto. Y lo estamos manejando a base de improvisaciones. Desde luego el tema de Punta Catalina ha pasado al primer plano fundamentalmente por la cuestión política. De que es un centro de... Pero cuando vemos los temas de geopolítica, entonces vemos que en el mundo existen dos grupos principales, el G7 y el BRIC, y que hay un enfrentamiento por el mercado de esos dos grupos, y dentro del G7 estaban los que pelearon en las dos guerras mundiales del siglo XX, que después se pusieron de acuerdo para no pelear entre ellos porque podían dominar al mundo de otra manera, o sea, a través del comercio y repartirse apropiadamente el tema de los mercados. Eso no se está viendo, pero hay mucho de eso porque la política, incluso de los financiamientos, hasta del Banco Mundial y demás, era
yo te presto, pero tú le tienes que comprar los equipos a este y a este y a este, o es que nos estamos haciendo los tontos, sobre todo los ingenieros que somos ya más viejos. Pero tú Tal vez hablas los del jóvenes Banco no conocen Mundial eso. y ahí estarían incluidos varias potencias. Ah, sí, claro que sí. Pero Entonces, cuando tú hablas de Exim Bank, eso es exportación de Estados sí, Unidos. sí, sí. Y para eso era, para tratar de que los productos de ese país se colocaran en los demás países porque no tenían dinero, pero yo te presto. O sea, y entonces al conseguir el préstamo, yo te compro a ti y no al otro. Y fue con esa estrategia, o no fue así, porque evidentemente parecería que no fue así, pero sí fue así. Bueno, Entonces, pero eso sería casi un enfoque lícito de un país que quiere estimular su exportación. sí. Y quizás explicaría hasta cierto punto por qué el Banco de la Vivienda Dominicano ha sido convertido en un banco de exportación. Sí. Claro, yo nunca estuve de acuerdo con que se destruyera. Bueno, podría haberse hecho el banco de exportaciones sin que fuera el de la vivienda. Claro, y pudo haberse tomado el Banco Agrícola o el banco o la Corporación de Fomento Industrial como sede, como punto de partida para el Bandex. Pero la idea en sí no conlleva un propósito ilícito de simplemente exportar y ayudar a que esa exportación encuentre mercado acompañándola de financiamiento. El problema vino cuando ya desde el Bandex de Brasil la cosa vino acompañada de la gestión de dar unas comisiones ahí para que hagamos un mercado especial donde nosotros además podamos incluir financiamiento con campañas electorales y todo eso. Tal vez en ese punto es donde falló toda la estrategia del Brasil, que era un país y sigue siendo el país de mayor economía en Latinoamérica, y ya estaban con empresas con suficiente capacidad técnica y financiera para poder competir con cualquier empresa mundial, o sea, hasta en los propios Estados Unidos, porque el problema vino fundamentalmente en el momento que comenzaron a ganar grandes obras en Estados Unidos también esa empresa, ¿verdad? Quitándole espacio a las empresas de ese país. O sea, pero hay que ver eso también, no solamente las cosas no son tan sencillas. Lo mismo pasa a veces en otras regiones del mundo un poco menos conocidas por uno, ¿verdad? Como inversiones hechas en países de África por empresas asiáticas que le estaban quitando espacio a empresas tradicionales de esas excolonias, y también se armaron embrollos similares que no realmente llegaron a ser conocidos en la República Dominicana, pero que todos los que estábamos en el área de eléctrica sí lo logramos a poder percibir esos problemas. Yo no sé, me preocupa que todavía no hemos tomado una decisión como país de una planificación que marque todo lo que se va haciendo. Bueno, yo estaba escuchando a la diputada Burnigal de Puerto Plata, caramba, explicándonos la situación angustiosa en que se encuentran todas las instalaciones, hospitales, carreteras. Eso es un caso de mal planificación territorial, porque se permitieron hacer obra en sitios que nunca debió haberse hecho una obra, y por eso ahora tenemos esos problemas. Si hubiésemos hecho una correcta planificación territorial, no hubiese pasado eso, pero lo que pasa es que los que están ahora hablando de planificación territorial, nada más que se fijan o están centrados en el problema de ingresos para los municipios y para esto y los impuestos que están para mantener esas cosas, y no en sí en lo que es la parte esa geográfica y de calidad o no de los terrenos para asentamientos humanos, y se está dejando que todo el mundo se asiente donde le parece. No, y entonces ahí en la zona norte, precisamente próxima a las provincias del norte, después del desastre de la precipitación que se estuvieron padeciendo por casi 2 meses, le llegó otro viajecito en estos días, y se reeditaron varias escenas
las mismas inundaciones mismas y todo lo demás por inundaciones. un problema de eso de ordenamiento territorial, básicamente, y de planificación urbana, que no existe. Básicamente en eso se ha construido como se construye siempre. Esta calle la prolongo para allá y después pongo otra perpendicular y después hago otra más y otra más hasta donde llegue la montaña. Y después sigo por la montaña hacia arriba. Hacia arriba. Y hay que apiar media Pero montaña. así no es que se hace eso. Es Bueno, decir, claro que no. bien. Bueno, de todas maneras, sigámosle el curso al problema del sistema eléctrico. Sí, sí, cómo no. Y ver cómo va a impactar entonces en el déficit que tenemos. Tenemos que planificar. El pacto eléctrico, lo único que se debió haber puesto de acuerdo es en que eso hace falta en el sistema y no se puede dejar al azar las cosas. Gracias, José Luis. Bien, gracias por invitarme. Bien, este es uno de los problemas que tenemos por delante pendientes en la agenda nacional, pero definitivamente tenemos un problema mayor, que tenemos un país vecino mudado a la República Dominicana. Pero de eso vamos a seguir hablando porque esa es nuestra agenda principal. Les saludo por después, Anita. Hasta luego.